Hermanos y amigos, parientes que nos siguen por medio de las redes sociales y este canal. Que el Señor Jesucristo les bendiga en el lugar donde usted se encuentra en estos momentos con toda su casa y su familia. Hemos estado desarrollando el tema cómo enfrentar las crisis en el segundo libro de Crónicas, su capítulo 20. Continuamos en este día en los versículos 8 al 13. Y leemos la santa palabra de Dios bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no lo destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias por tu bendita y santa palabra. Te suplicamos que añadas bendiciones a través de los labios de tu siervo que va a hacer uso de ella. Ministra, Dios mío, a todos los oyentes, los hermanos, los amigos, todos los parientes que nos pueden ver por medio de las redes sociales, por medio, Dios mío, de este canal de comunicación. Oramos para que la manifestación del Espíritu Santo esté de una manera tremenda y poderosa en el lugar donde se encuentre cada persona, cada hermano, cada amigo en estos momentos para disfrutar de la exposición de tu palabra. Por Jesucristo, Señor del cielo y de toda la tierra, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, amados. Este gran tema, cómo enfrentar las crisis, que hemos estado desarrollando en estos días de tiempo de dificultad que nos ha tocado enfrentar, esta pandemia que ha salido por el mundo entero, esta epidemia que ha estado cobrando vidas por todas partes, por todos los países, en un país más que en otro. Pero la verdad es que todos hemos sido afectados de una manera muy terrible. Y Dios ha puesto pues este tema, cómo enfrentar las crisis. Es una situación quejosa, una situación muy difícil que vive el mundo entero en una angustia, un terror, un miedo. Entonces, Dios en medio de las tribulaciones se manifiesta para la humanidad. Entendemos que es un mensaje que Dios está enviando a toda la humanidad para que de alguna manera nos recordemos de su existencia, de su grandeza, de su misericordia, de su amor, que Dios tiene cuidado aún de sus hijos, de la iglesia y de todos los seres humanos que aún viven. Hoy hemos visto con tristeza cuántas personas están marchando de este mundo sin la salvación de su alma. Pero Dios, en su infinita misericordia, está usando hoy todos los medios de comunicación para traernos un mensaje de vida, un mensaje de esperanza,
un mensaje de salvación, donde se abre un capítulo, una nueva página para nuestras vidas, según usted disponga su corazón, amado hermano y amigo, para recibir el mensaje de parte de Dios. Y en esta ocasión, pues, continuamos con el desarrollo del tema, cómo enfrentar la crisis. Hemos estado hablando del rey Josafat, cómo él acudió, apeló a Dios en oración y ayuno, convocado toda la nación de Judá y Jerusalén a la presencia del Señor. Y en el primer punto decíamos cómo enfrentar la crisis. Debemos acudir a Dios en oración y ayuno para pedir socorro y ayuda al Señor, en los versículos 3 y 4. En el punto 2, se debe reconocer la soberanía de Dios, como Josafat el rey reconoció la grandeza de Dios. El punto 3, el pacto de Dios. El pacto de Dios debemos reconocerlo en nuestra vida. Un pacto es un compromiso, una responsabilidad, un convenio con Dios. Y en el punto 4, que es donde continuamos en este día, se titula: se debe reconocer la presencia de Dios. ¿Cómo enfrentar la crisis? Debemos reconocer la presencia de Dios. Y en los versículos 8 y 9, donde hemos leído en estos momentos, nos dice, el rey Josafat orando y hablando con Dios en su oración, dice: y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Se debe reconocer la presencia de Dios. El templo que edificaron los israelitas al Señor, donde ellos pudieran reunirse, adorar, exaltar y glorificar el santo y glorioso nombre de nuestro Dios. Allí ellos podían hablar con Dios. Y el texto sagrado nos dice lo siguiente: Josafat, hablando con el Señor en su oración, nos dice: si nosotros nos presentamos aquí, estamos abatidos y en persecución, si viniere cualquier enfermedad, cualquier epidemia, si viniere hambre, si viniere pestilencia, que nosotros podamos presentarnos aquí, porque aquí está tu nombre. Cuando las Escrituras nos hablan de la presencia de Dios, se está refiriendo a la misma persona de Dios. De manera que la iglesia, el pueblo de Dios, los seres humanos, debemos tener fe y confiar en la existencia del Dios soberano, el cual siempre está presente. Dios tiene un atributo que se llama la omnipresencia de Dios. Esto es que Dios tiene capacidad para estar en todo lugar al mismo tiempo. Adorado sea el nombre de Jesucristo. Por eso el Señor tiene absoluto control de la humanidad. No importa el lugar donde usted se encuentre, Dios conoce sus pensamientos, Dios conoce su corazón, Dios conoce sus necesidades espirituales, Dios conoce su necesidad física, material y en todo el sentido de la palabra de Dios. Y ellos tenían la fe y la certeza de que podían orar y ser escuchados por Dios. Y si una cosa debemos hacer en estos momentos donde los templos están cerrados, y Dios quiere que la iglesia comprenda que los que están cerrados son los templos, pero la iglesia, que somos nosotros los creyentes, la iglesia está abierta. Estamos orando en casa, estamos ministrando en casa, estamos leyendo las Sagradas Escrituras en casa, estamos estudiando la palabra en casa, estamos adorando a Dios en casa,
Estamos vigilando en casa hasta que el Señor ordene que los templos sean abiertos nuevamente. Pero podemos orar en este lugar, en la casa. Dios está presente porque somos la iglesia del Señor, y Dios hace un llamado abierto a todos nuestros parientes, a los amigos que todavía no han dado el paso de fe. Mire qué bendición, cómo Josafat pudo convocar la nación, venir a hablar con el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, venir a hablar con el Dios Todopoderoso. Él estaba consciente, él sabía que Dios estaba solícito, que Dios estaba, aleluya, muy atento a las necesidades de ellos. Entonces vinieron confiando en la presencia de Dios. Así que en medio de la crisis debemos reconocer su presencia, que Él es todopoderoso y que Dios tiene el control de todas las cosas. Adorado sea el nombre del Señor. Él no nos ha dejado solo. Lo que usualmente nos vamos de Él somos nosotros. Pero el Señor siempre continúa esperando por toda la humanidad. Y el punto número 5 nos dice cómo enfrentar las crisis. Se debe reconocer la bondad de Dios. Mira lo que nos dice el versículo 10. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. O sea, Dios tuvo gran misericordia aún con los enemigos físicos de Israel. Y en sus trayectorias a la tierra prometida, Dios no quiso hacerle daño a aquellos que querían hacerle daño a su pueblo. Fíjese cómo Dios muestra su bondad. Debemos creer en el Dios que hace salir su sol para justos e injustos. Pero el Señor está esperando que se reconozca su amor. Hay mucha gente que quieren culpar a Dios de su desdicha, quieren culpar a Dios de su situación, y algunos para este tiempo aún se aprovechan. Pero si Dios existiera, ¿por qué permite una cosa como esta? Pues precisamente la pregunta debería ser la siguiente: ¿por qué Cristo murió en la cruz? ¿Tenía Cristo pecado? Cristo era el Hijo Inmaculado de Dios. Él no tenía que morir en la cruz, mas sin embargo murió en la cruz por amor a toda la humanidad, para que la humanidad no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que los brazos del Señor se abrieron en la cruz del Calvario por su bondad, por su amor, por su misericordia. Son atributos de Dios. Dios no es como los hombres. Dios es Dios que perdona. Perdona al hombre más obsceno. El sacrificio de Cristo es tan perfecto en la cruz del Calvario que Dios perdona al hombre más pecador y está esperando que la gente se arrepienta y que venga a Él con un corazón sincero. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. Necesitamos venir a Él con ese corazón arrepentido, con ese corazón afligido, dolido por el pecado. Si alguna cosa debemos hacer hoy es arrepentirnos de nuestras maldades y de nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Estamos orando, pero un poco más allá de la oración, porque hoy oran hasta los incrédulos. Todo el mundo quiere orar porque estamos enfrentando una realidad, pero un poco más allá de orar, Dios quiere un corazón arrepentido, que dejemos el pecado, que recibamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra alma, que reconozcamos su amor y su bondad, porque este es el tiempo aceptable, este es el tiempo de Dios para nuestras vidas, para
toda República Dominicana, para todos Estados Unidos de América, para todos los países orientales, para todos los países latinos, para todos los países sudamericanos. Este es el tiempo de Dios para Europa, para los 5 continentes, para cada país del mundo, porque esta plaga que ha salido por el mundo, esta epidemia, nos está Dios enviando un mensaje claro, contundente y preciso. Nunca como ahora debemos entender la misericordia y la bondad de nuestro Dios, porque si usted hoy puede ver y escuchar el mensaje de la palabra, es porque Dios tiene propósito con su vida y porque Dios tiene misericordia de usted. Fíjese bien cómo enfrentar las crisis. No se quede, por favor, de brazo cruzado o esperando la muerte en su casa. No. Se debe luchar, se debe avanzar en fe, se debe, oh gloria al nombre de Jesucristo, tomar la decisión más importante de la vida. Nunca se debe tirar la toalla antes de pelear. Debemos pelear la buena batalla de la fe, en oración, en sumisión, en entrega incondicional a nuestro